Dos hermanas, un micrófono y una Z. Soy Janine. Y yo soy Jessica. Yo soy más de dibujar. Y yo soy más de pintar. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo la creatividad influye en nuestros proyectos y en nuestra vida. Yo creo que en marketing y diseño la creatividad es muy importante porque nos sirve muchísimo para diferenciarnos entre nuestros competidores. Sí, me parece interesante, pero yo el enfoque que quiero abordar en este episodio es que la creatividad no solo está en esos trabajos o en esas áreas de estudio relacionadas con dibujar, con arquitectura, con marketing, como has dicho tú, Claro. con artes gráficas, sino que va más allá, lo podemos encontrar en todas las profesiones realmente. Al final la creatividad hasta puede ser un momento. Yo qué sé, como cuando, yo no sé si vosotros, pero cuando éramos pequeñas, ¿te acuerdas que nosotros mirábamos a las nubes y jugábamos a hacer formas y a hacer personajes? Sí, eso en psicología tiene un Claro. nombre, se llama pareidolia, que es la capacidad de darle forma a objetos que de normal no tendrían esa forma. Entonces al final sí que es una inspiración, ¿no? Ese punto yo creo que diría que es más inspiración para crear. Y sí, pero yo desde un punto de diseño Mm. te podría decir que todos los diseños que los diseñadores gráficos hacen o hacemos, normalmente, no quiero generalizar tampoco, se hacen por inspiración de inspiración. Me refiero, yo por lo menos, y se enseña así, en diseño gráfico lo que haces es, primero de todo, inspirarte y ver a tu alrededor qué se está haciendo para crear algo original tuyo. Sí, te entiendo. Pero he dicho lo de la inspiración porque, como has mencionado al principio, no sé qué punto has mencionado que me ha venido a la mente. Vamos a ver un ejemplo práctico que a mí personalmente me parece que la creatividad estaría inmerso, digamos. Por ejemplo, yo soy psicóloga, trabajo online Sí. y creando contenido en redes, haciendo artículos de blog también, cosas así, ¿no? PowerPoints, webinarios, talleres. Yo utilizo la creatividad constantemente en mi día a día, pero quizás algunas personas oigan psicólogo y vean la palabra creatividad y le den otras opciones, por ejemplo, análisis, personalidad, Claro. y no elijan la creatividad para asociar la psicología. Es que yo creo, me da la sensación que las personas cuando hablan de psicología o cuando piensan en psicología, piensan más en la mente humana, el cerebro, estadística y un diván. Sí. Y un diván y le cuentas tu vida al psicólogo. Claro, pero que yo doy el ejemplo de psicología porque, claro, es mi vocación, mi profesión. Pero, por ejemplo, la enfermería, ¿no? ¿Dónde encontramos creatividad en la enfermería? Buscando soluciones creativas a problemas con pacientes. Claro. Eso, tienes que ser creativo para poder encontrar esa solución que sea buena tanto para ti como para los demás. Por ejemplo, os doy un ejemplo que yo creo que veréis bastante claro. Los que hayan visto Anatomía de Grey saben que muchos de los doctores que tienen problemas con pacientes los solucionan de manera que no te esperas en ningún momento. Entonces, pues yo creo que ahí lo vemos muy claro. Eso es lo que quería buscar yo. Cosas cotidianas o cosas relacionadas con la profesión donde también esté la creatividad. Porque yo he visto y he conocido muchas personas que me han dicho durante mucho tiempo, yo es que no soy creativo, yo es que no soy creativa. Porque no se me da bien pintar, no se me da bien dibujar, no soy muy buena con las manualidades. Claro, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Claro. Porque se relaciona tanto con las artes, lo creativo, cuando, por ejemplo, una persona que hace para su familia comida cada día tiene que ser muy creativo para no hacer siempre lo mismo. Eso es, muy bien. Tienes que tener un repertorio muy grande y aprender a combinar cosas y crear nuevas. Justamente ese es el punto. Y esto también se relaciona con las dos energías, con la energía masculina, femenina, el conjunto, se relaciona con la naturaleza, ¿vale? Que la naturaleza es, para mí, personalmente, la mayor fuente de inspiración para todos. Sí, porque la naturaleza es la primera que crea y luego los humanos nos fijamos en ella para crear nuevas cosas. Es que me parece maravilloso. O sea, este episodio, ¿no? Hablamos de creatividad,
Y ahora quiero decir las ventajas que tiene, ¿no? Hemos dicho dónde encontrarla, Sí. porque ¿no? Porque dónde se ve, ejemplos, pero ¿por qué es importante ser creativo? ¿Por qué dirías tú, siendo que, en mi opinión, ella tiene como más habilidad para crear? A ver, yo siento que la creatividad es un punto importante, pero porque te abren las perspectivas. Me refiero, aquí os voy a ser un poquito técnica, pero de manera rápida. Hay dos tipos de pensamiento, hay varios, pero yo me voy a centrar en dos. El pensamiento lineal y el lateral. Sí. El pensamiento lineal es el que tenemos todo el mundo. Pues imagínate, tú piensas en coche y te viene coche rojo automáticamente. O piensas en pepinillos y te viene hamburguesa. Por ejemplo. Por ejemplo, pues un pensamiento lateral sería piensa en pepinillos y le viene pizza. O no, ni siquiera le viene comida. Piensa en pepinillos y piensa en Árbol. en árbol por la cara, sí, básicamente. Sí. Entonces, eso te ayuda, ese pensamiento lateral, a ver todas las perspectivas y las soluciones que puedes tener. Cuando una persona que tiende a ser más creativa o que ha desarrollado esa capacidad tiene un problema, lo puede como si fuera un cubo y ver todas las partes del cubo. Sí, abordar de forma Claro, diferente. Eso puedes es. ver las distintas perspectivas y además yo creo que se relaciona mucho con la empatía. Porque si yo puedo ver X perspectiva, también puedo ver tu perspectiva y al final entenderte y saber cómo te puedes llegar a sentir. Total, me ha gustado un montón como lo has explicado, porque yo sí que conocía estos pensamientos, también en psicología no se aprende cómo funciona el pensamiento automático, con las memorias, etc. Pero no lo había pensado de esta forma y me parece un enfoque súper interesante el entender que la creatividad te proporciona una vía para comprender más a los demás. Es que me parece maravilloso, o sea, qué bonito suena así, ¿verdad? Cuando lo escuchamos. Sí. O sea, es algo que mucha gente que nos escuche dirá, qué interrelación tan extraña, ¿no? Claro. Pero realmente es la verdad, porque si tú puedes ponerte en otras perspectivas, te vas a poder poner en perspectiva a otra persona y con su pensamiento y razonamiento. Sí. Y empatizar, como claro, has dicho. y empatizar. Entonces, yo creo que también una cosa muy importante es la filosofía, lo ves mucho. Porque los filósofos, tú escuchas una de sus teorías y dices, ¿cómo han podido reaccionar esto exactamente, con lo otro, ¿no? ¿Cómo han podido coger y pensar que si pienso existo y si no pienso no soy nada, por ejemplo? Creando, justamente claro, creando. En plan, creando de la nada y observando a su alrededor. Porque al final las teorías filosóficas en concreto se basan en observar lo que ocurre. Eso y en es. intentar dar explicaciones a lo que hay a su alrededor, creando interconexiones entre las cosas. Sí, no puedes haberlo explicado mejor. Y por eso digo que la creatividad debería ser un valor importante y un valor que nos enseñan en clase de forma diferente, porque nos enseñan plástica, que plástica básicamente te enseñan a dibujar una cara, a dibujar un arbolico. Sí que haya un profesor que se sale un poco del esquema y te da proyectos nuevos que te permiten hacer cosas diferentes, pero en general tenemos una línea recta y eso es lo que hay que hacer. Si un niño está dibujando una flor y la hace morada, por ejemplo el tallo, y verde arriba, eso no está bien. Claro, como lo que me comentaste hace unos meses de la historia del niño, del tallo verde y la flor roja. ¿Te acuerdas que me dijiste que en una guardería le hacían... le dijeron, vamos a dibujar una flor. Sí. Y básicamente el niño la hizo de colores súper inusuales, súper creativa, de una forma que a él se le había ocurrido. Y la profesora lo vio y le dijo, no, pero es que tiene que ser así. Mira, tiene que ser así. Sí, con a eso este me color. refería, sí, eso es. Y luego fue lo cambiaron de escuela infantil porque era guardería, creo. Sí. Y cuando lo cambiaron de escuela infantil, la escuela infantil abogaba por la creatividad. Sí. Pues le pidieron también que dibujase una flor como ellos quisieran y que se diesen la libertad. Y claro, el niño que hizo dibujó una flor con esa forma, de color rojo y con el tallo verde. Eso es. Entonces, o sea, volviendo al esquema. Claro. Es verdad, no me acordaba que te había contado esto,
Pero ahora que lo dices, es eso lo que quería expresar. Realmente nos ponen, como que nos ponen límites para ser creativos. Y sobre todo cuando somos niños. Y eso nos hace creer que no tenemos la capacidad de crear. Al final, cada persona tiene la capacidad de ser creativo, aunque realmente no lo sepan. Sí, totalmente. Y de hecho quiero dar otro ejemplo porque al final hay muchas formas de creatividad y todas están bien. Esto se trata de un niño que también le mandaban pintar, ¿vale? Pintar un dibujo. Las típicas, en España se suele hacer en algunos colegios las típicas ¿cómo se dicen? Felicitaciones de Navidad. Y tú cada uno pues tiene que hacer una postal, una felicitación Sí. y tiene que dibujar algo. Y este niño dibujó algo precioso, además se le daba genial dibujar. Pero ¿qué pasa? Que lo hizo con los colores que no tenía que hacer, entre comillas, ¿no? No sé si dibujó un dragón o no sé, algo relacionado, Sí, pero claro, no tenía ningún sentido con la realidad los claro. colores. Pero ¿qué pasaba? Que ese niño era daltónico Oh, y no ganó el premio, creo que quedó en segundo o tercer lugar por cómo lo había dibujado y perdió por cómo lo había pintado. Y además el profesor o la profesora le dijo, es que no has ganado porque esto no puede seguir así, es que lo estás pintando mal y eso está mal. Y no era tan pequeño el niño, ya era un niño con 11 12 años que le afecta de forma diferente a la autoestima. claro. Es que yo creo que además el daltonismo debe ser duro en el sentido de que cuando no sabes que lo tienes, porque no sé si este niño lo sabía, yo supongo que no lo sabía. No, en ese momento no lo sabía y claro, el profesor tampoco. Él Claro. pensaba que hacía lo que le daba la gana al niño. Claro, al final estás confundido porque en tu mente, igual has visto porque hay distintos tipos de daltonismo, al final puedes estar en escala de grises, confusión de colores, depende. Sí, supongo que hay Claro. tipos, yo ahí no me meto porque no conozco muy sutilmente. Claro, hay esos distintos tipos y al final es duro para la persona si no lo sabe porque ha vivido toda su vida así, para él Claro. o ella es normal, pero luego resulta que lo miran como bicho raro o le dicen que las cosas las hace mal y que ya es Sí. ya es demasiado mayor para equivocarse en esas cosas tan sencillas. Sí, sí. Entonces eso mima mucho la autoestima y al final te hace creerte que eres menos. Que los demás. Claro, porque tú no lo haces bien y el de al lado sí. Volviendo a lo que es el punto central, que es la creatividad, este ejemplo yo lo he puesto porque así vemos que la creatividad tiene 1000 formas de expresarse Claro. y todas están bien. Y que ese niño no vea los colores de la misma forma que los demás no significa que esté mal, sino que simplemente es su forma y está bien. Claro, al final la creatividad también siento que se trabaja y sobre todo el tema técnica también, que la gente dice, no, es que a mí no se me da bien dibujar y es Todo que es no un soy aprendizaje. creativo. Claro, es la técnica, porque yo, por ejemplo, cuando yo era más pequeña, había una chica en mi clase que dibujaba increíble, que tú decías, qué artista. Y al final yo dibujaba normal, como una niña de 6 7 años, y evidentemente pues no dibujaba bien, tenía 7 años. Pero Pero yo creo que son cosas distintas el enfoque de la creatividad y la técnica. y técnica, dibujo, Claro. eso va aparte, o sea, quiero decir, Pero al si final- te gusta lo desarrollas. Al final, por la creencia de la creatividad, es solo eso. Se asocia. Entonces, de ahí llega la creencia de yo no soy creativo. Eso es, sí, perfecto. De ahí eso nace, es. porque claro, yo en un inicio yo pensaba que no era creativa Por no por hacer no dibujo hacer el bien. dibujo bien. Vale, sí. Pero luego me di cuenta que no era verdad Mm. y que realmente yo me considero una persona bastante creativa y es verdad que siempre he hecho un poco lo que me da la gana en ese sentido. O sea, yo iba por mis laureles, ya lo sabes tú bien, Sí, de sí. buena tinta, que yo siempre he ido por la tangente. Claro. Pero es eso también descubrir lo que es Claro. auténtico para ti, lo que significa para ti la creatividad y cómo la puedes expresar. No importa la profesión que tengas, no importa los estudios que hagas, no importa la vida que estés viviendo en este momento, sino que encuentres en tu punto, en tu área, aquello que define tu creatividad, digamos, ¿no? Claro. Mm. Bueno, me ha encantado este tema, la verdad. Y
Para finalizar con el episodio, me gustaría haceros una pregunta a los que nos escucháis para que reflexionéis. Básicamente es, ¿habéis encontrado creatividad en vuestro día a día? Y si no es así, espero que os fijéis un poquito más a ver si la encontráis. Podéis comentarlo en YouTube o en preguntas y respuestas en Spotify. Si os ha gustado nuestro contenido, dale like y suscríbete. Gracias por escucharnos. ¡Chao! ¡Besos!